En el libro de los Hechos, en su capítulo 13, leemos que en el verso 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. De este pasaje ya habíamos comenzado a explicar. Vimos acerca de este mago, y ahora vamos directamente al verso 8, donde dice que les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Dijimos que Elimas era una palabra en árabe que significa el mago, y que lo triste aquí es que procuraba apartar de la fe al procónsul. Y sabemos que esto no es novedoso. En nuestro tiempo hay muchas ideas, muchas doctrinas, muchos engaños que nos quieren apartar de la fe. Y es justo decir algunos de los más difundidos esfuerzos. Por ejemplo, todo el movimiento de la nueva era, comentamos, quiere apartarnos de la fe de Cristo, quiere presentarnos a otro Cristo, un Cristo interior que es usted mismo, un Cristo cósmico, un Cristo panteísta que es todo. Y también la ideología de género que se está imponiendo a nuestros niños desde el kinder, son ejemplos de grandes corrientes que hoy, a la manera de Barjesús el mago, quieren apartar de la fe a la gente, quieren apartarla de la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo dice en el verso 9 que lleno del Espíritu Santo, aquí es muy importante porque hemos estado insistiendo en que le pidamos a Dios el bautismo con el Espíritu Santo. Pero una vez que el Señor nos ha bendecido con esa maravillosa experiencia que transforma nuestra vida, porque realmente hay dos momentos de nuestro encuentro con Dios: la conversión y el bautismo con el Espíritu Santo. Son dos cosas que se vuelven inolvidables, ¿no? Para mí son dos experiencias verdaderamente inolvidables. Cuando yo le pedía a Jesús por primera vez que entrara en mí, que yo quería hacer de él, pues era muy pequeño, yo tendría unos 4 años. Y cuando buscaba el bautismo del Espíritu Santo y lo recibí, tenía 16. No olvido esos momentos, que son dos grandes experiencias, pero tenemos la tarea de ser llenos del Espíritu constantemente. Porque podríamos habernos convertido o experimentado ese bautismo del Espíritu en algún momento,
y al paso de los meses o los años, quizá pues andemos en la tibieza o en la carnalidad o en una época alejados de Dios y de la iglesia. O a veces de la iglesia y decimos que de Dios no, pero la verdad es que también, ¿no? Andamos como en Egipto, como en Babilonia, ¿no? Hay que estar llenos del Espíritu para que todo lo que hagamos sea bajo la dirección del Espíritu. Y lo quiero subrayar ahora porque Pablo no actuó motivado solo por su enojo o solo por su deseo de demostrar que él tenía razón. Pablo no actuó solo porque quería ganar una discusión o un caso de milagrería, de taumaturgia, porque supuestamente Bar Jesús, Elimas, hacía milagros, ¿no? Y entonces ahora quiere Pablo hacer un milagro más grande solo por orgullo, por contienda. No, por eso hay que subrayar este verso 9. Lleno del Espíritu Santo. Quien le está guiando es el Espíritu Santo. Si nosotros decidimos orar por un enfermo o por cualquier otro asunto que pensemos que es correcto, que es bíblico, también hay que saber que el Espíritu Santo nos está guiando a ello. ¿Es bíblico orar por la salud de un enfermo? Sí. Pero se requiere algo más, que el Espíritu Santo me esté indicando que tengo que orar por ese enfermo. Porque si yo solo me baso, déjenme decirlo así en la letra, es que la Biblia dice que Dios nos puede sanar, entonces ahora voy a orar y ya está sano. Si el Espíritu no nos ha dicho nada, no va a pasar ningún milagro. Y la prueba es que mucha gente que no ha experimentado esos milagros ha inventado que aunque estés enfermo, tú te vayas diciendo, confesando que estás sano. Eso es un engaño. Una salud, una sanidad milagrosa, verdadera, es instantánea y es evidente. Pero sucede solamente cuando el Espíritu Santo nos guía. En este caso, Pablo no va a impartir una sanidad, sino todo lo contrario. Va a dejar a alguien ciego. El verso 10 dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hay que entender esta expresión, hijo del diablo. No es que realmente la mamá de Bar Jesús se embarazó del diablo. No, eso déjenselo a las leyendas medievales. No, en la expresión semita o aramea hebrea, hijo de significa un seguidor. Así, un hijo de las riquezas es un hombre codicioso. Un hijo de la sabiduría es un hombre sabio. Un hijo del diablo es alguien que actúa como el diablo, no que fue engendrado por el diablo. ¿Sí me explico? ¿Y por qué esta persona actúa como el diablo? Porque está lleno de engaño. Está lleno de engaño y está lleno de maldad. Ahora, recuerde que el engaño y la maldad nacen de nuestro corazón. Jesús dijo que lo que entra en nosotros no contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. No le echemos la culpa al diablo de todo. Ese es uno de los grandes errores de la idea literalista del milenio, donde se supone que el diablo va a ser amarrado y no va a haber pecado en el mundo. Si así fuera, el culpable del pecado sería el diablo y no nosotros. Pero el diablo solo puede invitarnos a pecar. La decisión de pecar es nuestra. Las cosas malas salen de nuestro corazón. El problema de este hombre que se presenta como sabio, como representante de Dios, por eso se le llama falso profeta, es que el móvil, lo que más dentro de su corazón le mueve, no es el amor de Dios, no es el amor por el prójimo, no es un amor por la verdad, una humildad frente a la sabiduría. Lo que le mueve es el orgullo, el deseo de dominio, el deseo de poder. Cuando usted discuta con alguien acerca del cristianismo, no se trata de apologética solo en el sentido técnico de la palabra. ¿Con qué argumentos puedo defender la fe? Se trata de algo más. Se trata de discernir la actitud de la otra persona. La otra persona quiere escuchar, está preguntando porque busca la verdad o está preguntando por molestar, por ofender o por desviar a los otros de la fe. Y depende de
lo que hay en el corazón de la otra persona es como nosotros tenemos que actuar. Cuando a Jesús le preguntaron algo con toda sinceridad, Jesús contestó. Cuando Herodes le pregunta y le pide milagros, Jesús no contesta, ¿no? Hay que discernir. Y lo que Pablo discierne es que esta persona que quiere apartar de la fe al procurador debe ser evidenciada. ¿Por qué? Porque en el verso 7 se ha dicho que Sergio Paulo es un varón prudente que desea oír la palabra de Dios. Lo que está en juego es la salvación de una persona. En este sentido, Elimas es un representante del diablo, por eso se le llama hijo del diablo, porque está haciendo lo posible para que esta persona no conozca a Cristo y por tanto no se salve. Mientras que Pablo reconoce que en este testimonio que está dando frente al procurador hay una batalla que ganar. Y no es el argumento lógico de la discusión lo que hay que ganar, sino que esta persona realmente pueda saber quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y entonces, aquí en el versículo donde dice, en el 9, vuelvo al 9. Saulo también, que también es Pablo. Esta es la primera vez que a Saulo se le llama Pablo. ¿Sí se ha dado cuenta? Nosotros estamos acostumbrados a decirles Pablo, San Pablo, pero su nombre real es Saulo, más correctamente Saúl. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Saulo y Paulo, que es la forma correcta del nombre, Paulo. Saulo y Paulo. ¿Cuántas letras cambiaron? Una sola letra. En vez de Saulo, Paulo. Este cambio de nombre se llama metanomasia, es decir, meta es un cambio y nomos, nomen es el nombre. La metanomasia es un cambio de nombre que en la Biblia tiene significados muy profundos. Voy a tomar dos ejemplos donde el cambio de nombre implica una sola letra. Dios habla con Abraham y le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Solo le aumentó una A. Porque Abraham quería decir padre, pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Hubo un cambio en el nombre, porque Dios actuó y transformó a la persona y su futuro. Y eso se simbolizó quizá un poco a la manera de las ideas de los antiguos sobre que el lenguaje era algo natural. Cambiar el nombre representaba un cambio en la sustancia de la cosa, en la esencia de la persona. El otro caso es Sara, que se llamaba Saraí. Saraí quiere decir princesa, mi princesa, porque I es mi, Saraí, mi princesa. Pero Sara quiere decir princesa de todos, ¿no? Entonces, ahí el cambio fue una letra menos. Ahora, en Pablo es algo parecido. Así como en la acción de Dios y el destino de Abraham y de Sara fueron manifestados con su cambio de nombre, con una sola letra, también Pablo, como siervo de Jesucristo, y siervo es esclavo, ha decidido cambiar su nombre. Porque Saúl o Saulo fue el primer rey de Israel. Estoy hablando del año 1000 antes de Cristo. El rey Saúl, aquel hombre que era tan alto que medía una cabeza más que todos, ¿no? Ese Saúl de la tribu de Benjamín fue el primer rey de Israel. Pablo es de la tribu de Benjamín y se llama igual que el primer rey de Israel, pero él dice, yo no quiero llevar el nombre de un rey.
ahora que me he convertido en un esclavo de Jesucristo, voy a cambiar la S por una P, Paulo, porque Paulo quiere decir pequeño. Noten el contraste de ser el rey a ser el pequeño. El más pequeño de los apóstoles, dice en Gálatas y en Corintios, porque perseguía a la iglesia de Dios. El primero de los pecadores soy yo, dice Pablo. Así que el nombre, el apodo, el sobrenombre o el seudónimo, como quieran llamarle, que Pablo escogió o que Saulo escogió para sí, fue el pequeño. Así que cuando decimos San Pablo, en realidad estamos diciendo San Pequeño, ¿no? Pero entendamos cuál es la actitud de Pablo. Yo soy el esclavo, el más bajo en la condición, el más pequeño de todos ustedes. Pero este hombre, no tratando de defender su grandeza, porque ahora es precisamente Pablo, sino la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, entonces le dice a este hombre, en el verso 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Noten, aquí hay un juego muy interesante con el verbo mirar, con el verbo ver. Primero porque Pablo precisamente era también un opositor a Jesucristo y perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor Jesús se le apareció en el camino hacia la ciudad de Damasco, Pablo quedó ciego, ¿no? Noten que aquí hay una experiencia igual. Pablo en su enfrentarse, en su confrontación contra Cristo, se queda ciego. Ahora también Elimas se queda ciego. Ahí hay un primer paralelismo. El segundo es que las personas que se dicen sabias, se supone que presumen de mirar lo que otros no ven. ¿No? No se dice la luz de la sabiduría, la iluminación, el poder ver los misterios, no en las religiones hindúes y tibetanas, y por supuesto en la nueva era y la teosofía, se habla del tercer ojo como una forma de ver lo que otros no pueden ver. Pero de la misma manera que Jesús había dicho a los escribas y fariseos que ellos eran ciegos, que no reconocían su ceguera. Eran ciegos que creían ver, pero estaban ciegos. Eran ciegos que guiaban a otros ciegos. Y su ceguera no iba a ser sanada ni perdonada porque no la reconocían, porque ellos decían, vemos. Y entonces aquí hay una vergüenza para Elimas. Aquel que presume de ver, se queda ciego. ¿Por qué digo que presume de ver? Porque como mago que era, él tuvo que haber participado en los misterios iniciáticos. Ya el domingo pasado les hablé de los tipos de magia que había en el judaísmo de la época, y citamos incluso algunos de los rollos del Mar Muerto. Pero ahora voy a hablar solo de dos misterios grecorromanos contemporáneos a la vida de Elimas de Bar Jesús, y en los cuales o participó abiertamente o cuando menos estaba influido. Los primeros misterios son los misterios eleusinos, en honor a la diosa Demeter, la diosa de la tierra, que baja al infierno. Si ustedes se fijan, a nuestra plática le hemos llamado catábasis. Catábasis significa un descenso a los infiernos. Y el mito de la diosa Demeter es que baja al Hades a buscar a su hija Perséfone, que ha sido raptada por el dios Hades. Y entonces, sí es un símbolo del invierno en una religión agrícola, por supuesto, pero el mito
y los misterios en los que participaban los iniciados incluían una peregrinación, entre muchas otras cosas, solo voy a resumir apretadamente, una peregrinación, ayuno, participación en drogas al estilo del LSD, y después de esas experiencias, la persona que se iniciaba era considerado ya un sabio, que podía mirar y conocer lo que otros no podían conocer. Sabemos poco, a pesar de los muchos datos que ahora no cito, aún así es poco lo que sabemos de los misterios eleusinos, porque los iniciados estaban obligados a guardar el secreto, a no decir nada. Recuerden que las sabidurías esotéricas nos presumen de ser doctrinas secretas, herméticas. Y para mucha gente en eso está su atractivo. Es que yo pertenezco a un grupo donde estudiamos doctrinas secretas, entre ellos muchos judaizantes. Nosotros no, nosotros pertenecemos a un grupo como Jesús, que dice a sus verdugos: todo lo que dije, lo dije en las calles y en el templo, ¿no? Nuestra religión es exotérica, o sea, está abierta a todos. Las religiones esotéricas son secretas, son herméticas. Otro de los mitos y de los misterios del tiempo de Bar Jesús eran los misterios órficos. Orfeo era otro personaje que había ido al Hades a rescatar a Eurídice, me parece, pero que había regresado del infierno. Entonces, es una catábasis, es la bajada a los infiernos, y anábasis es el regreso de los infiernos. Estas doctrinas que tal vez usted diga, bueno, pues son muy ajenas a la Biblia, no lo son tanto en la medida en que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, los primeros 5 siglos, algunos teólogos identificaron a Cristo con Orfeo. O sea, empezó a haber un sincretismo, ¿no? Entre un Orfeo que a través de la música, según algunos teólogos o padres de la iglesia, se parecía a Cristo representado en el rey David, y se parecía a Orfeo, que llevaba un borrego sobre los hombros. No Cristo había venido por la oveja perdida, y no Cristo había salido del infierno, porque a partir del siglo II o III el credo añadía una frase que cuando dice creo en Dios Padre, etcétera, etcétera, en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos, ¿no? Y entonces se identificaba a Cristo con Orfeo, y algún santo como San Zósimo y luego a San Antonio como santos capaces de amansar a los animales, que era algo que se atribuía a Orfeo. Entonces hubo un sincretismo. No me vean con cara de ya se cambió de tema, ¿no? Este es el punto, porque ahora Pablo está mostrando que la supuesta sabiduría, la visión que este mago dice tener, es tan falsa que ha quedado ciego. Que no es cierto que la participación de Elimas en los cultos mistéricos le haya dado ninguna sabiduría, ninguna visión más allá de la verdad que es Jesucristo. Y por eso el castigo es la ceguera. Porque podríamos, Pablo oró para que se le cayera una mano, o para que se quedara mudo. ¿Por qué ciego? ¿No? Porque tiene que ver con la sabiduría. Tiene que ver con los misterios de los que él presumía, de la iniciación y la iluminación que él postulaba. Esa es la razón. Ahora, la gran pregunta es si Cristo bajó a los infiernos. Porque yo sé que ha sido una inquietud. Si no en estos días para algunos, sí a lo largo de nuestra fe. ¿Tuvo Jesús una catábasis, un bajar al Hades en este sentido? ¿O qué sucedió? Por lo pronto recordemos que el viernes a las 3 de la tarde
Cristo pronunció sus últimas dos frases en la cruz. Todo está consumado. Un grito de victoria. Y luego a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. ¿Por qué insisto que a las 3 de la tarde? Porque el texto de Mateo y de Lucas dicen que desde la hora sexta hasta la hora de nona hubo tinieblas sobre la tierra. La forma romana de contar el tiempo es equivalente a que nosotros dijéramos de las 12 del día a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde que murió Cristo, el velo del templo se rasgó y la tierra tembló. Pero si recuerdan, por ejemplo, Hechos capítulo 3 en su primer verso dice, y a la hora del sacrificio de la tarde, cuando Pedro y Juan iban al templo, ¿qué hora era esa? Las 3 de la tarde. En el templo de Jerusalén se ofrecía el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. No es una casualidad. La muerte de Cristo está representada, está tipificada por la muerte de los corderos y en este caso especialmente por aquellos que eran sacrificados al iniciar la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasó con Jesús cuando se murió? ¿Qué sucedió? Porque además de que al credo se le añadió esta frase de descendió a los infiernos, para el siglo IV, V se escribió también un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Nicodemo. Y que ya les leí, creo que cuando estudiamos Hechos 2, les leí unas frases del Evangelio de Nicodemo, donde hay un diálogo entre el diablo y la muerte, que están discutiendo porque Cristo va a llegar ahí al infierno. ¿Cuántos recuerdan que leímos eso? No, era otra iglesia, creo. Por ahí tienen que repasar. En ese evangelio apócrifo, la muerte le está reclamando al diablo que para qué mató a Jesús y ahora va a venir al infierno y les va a quitar su reino. Y ahí están discutiendo, ¿no? Y luego se supone que llega Jesús y el infierno se ilumina, se llena de luz. Y entonces algunas doctrinas dicen, bueno, sí, Jesús descendió al infierno para proclamar su victoria y rescatar a los santos del Antiguo Testamento, a nuestro padre Adán, a David, a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban en el Hades y no se habían podido ir al cielo porque no fueron bautizados. Y estaban allí en el seno de Abraham. Entonces Jesús llegó, avergonzó a los demonios, avergonzó al diablo, le quitó el poder al diablo y se llevó a los santos del Antiguo Testamento al cielo. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Pero pues yo hago la interrogación, ¿no? ¿Y dónde dice la Biblia eso? Porque tenemos que apegarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ir a un pasaje que se ha entendido en ese sentido, pero vamos a ver también por qué no estaría bien interpretado. En Primera de Pedro, capítulo 3, de los versos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Así leído apresuradamente, parece que sí, que Jesús se murió y entonces se fue a predicarle a los espíritus encarcelados del tiempo del diluvio.
Pero si leemos con cuidado, no dice eso. Yo espero que usted tenga ahí a la mano su pasaje para que lo podamos analizar. Primero en el verso 18, cuando dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿qué significa? Significa que se murió con este cuerpo, valga la redundancia, mortal, en la cruz del Calvario. Pero que ese mismo cuerpo mortal fue lleno de vida otra vez por el poder del Espíritu Santo y ahora es un cuerpo inmortal. Si entendemos primero lo que dice el 18, ya vamos encontrando la exégesis correcta, ¿sí? Apóyese en Romanos 8:11, donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros vamos a morir como Jesús murió, pero aquí dice en Romanos 8:11 que el Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos así como resucitó a Cristo. Entonces, ¿qué significa vivificado en el Espíritu? Según lo que acabamos de leer, ¿qué significa vivificado en el Espíritu? Espíritu Santo, entiéndase. Resucitado, ¿sí? Jesús no resucitó en espíritu. No dice, se murió en su cuerpo y se resucitó su espíritu. Porque no fue su espíritu el que se murió. ¿Cómo va a resucitar en espíritu si lo que fue clavado en la cruz fue un cuerpo y lo que fue puesto en la tumba fue un cuerpo? Resucitó su cuerpo. Pero la resurrección del cuerpo se expresa también con el término vivificado en el espíritu. ¿Por qué? Porque Romanos 8:11 nos explica que la resurrección es que el Espíritu Santo le dé vida a nuestro cuerpo, haciéndolo inmortal. ¿Sí? Y entonces regresamos a Pedro, primera de Pedro 3. Así que al final del 18 vamos a parafrasearlo, ¿no? Que Cristo sufrió por los injustos, muerto en la cruz con su cuerpo, pero su cuerpo fue vivificado, es decir, resucitado por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De cuál espíritu? Del Espíritu Santo. No está diciendo que el Espíritu de Jesús fue al infierno. Está diciendo que el cuerpo de Jesús fue vivificado por el Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice, en el cual, o sea, ¿cuál? Pues el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Pero entiéndase, los espíritus ahora encarcelados. Antes no estaban encarcelados. Cuando ellos vivieron como seres humanos normales. Por eso dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Noé. Ahora, de acuerdo con el Génesis, desde que Dios anunció el diluvio hasta que el diluvio se cumplió, y en lo que Noé construía el arca, pasaron 120 años, en los que Noé predicó. La pregunta es, ¿quién respaldaba la predicación de Noé? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús, que es el Espíritu, lo dice segunda a los Corintios, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu. Jesús en el Espíritu Santo estaba con Noé testificando a los que en ese entonces eran desobedientes, pero no creyeron y no se salvaron.
y no entraron en el arca. ¿Y ahora qué son? ¿Cómo se describen aquí? Como espíritus encarcelados a la espera de la resurrección para el juicio y la condenación. Porque si lo interpretamos de otra manera, querría decir otra cosa. Miren, por ejemplo, si nos imaginamos, como se ha enseñado, que Jesús estuvo muerto y mientras tanto su alma o su espíritu se fueron al infierno, el primer problema es si el infierno de los condenados, vamos a llamarle así para dejarlo más claro, si el infierno de los condenados es para aquellos que se han separado de Dios, yo preguntaría si Jesús al morir en un acto de total obediencia y amor a su Padre, ¿estaba separado de Dios? Si después de dar el grito de victoria todo está consumado, ¿estaba separado de Dios? No lo creo. Bueno, ¿se acuerda de Lucas 23:43? Creo que Dante predicó de eso, ¿no? El viernes. Lucas 23:43, ¿qué dice? Le dice al ladrón, ya se sabe lo que le dijo al ladrón. Amén, amén, te digo, de cierto, que es en griego amén, amén, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, de cierto te digo que te vas a ir al paraíso y allá me esperas porque en 3 días yo llego. Porque mientras voy a ir al infierno. ¿No? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No veo por qué Jesús tuviese que ir al infierno de los condenados, déjeme decirlo así. Pero hay otro problema. Si Jesús fue al infierno a testificar a los espíritus encarcelados, la pregunta es ¿para qué? Y ahí solo hay 2 respuestas. Para que se sientan más encarcelados y vean, ve de lo que te perdiste. O para salvarlos y entonces estamos predicando de una segunda oportunidad. Eso significaría, no quisieron entrar al arca con Noé, pero no importa, ya llegó Jesús y ya los va a sacar a todos. ¿Eso está en alguna otra parte de la Biblia? ¿Eso está en consonancia con el mismo evangelio que nos habla de una sola oportunidad en esta vida? Y después de esta vida no hay oportunidad. ¿No le dijo Abraham al rico, no se puede pasar de un lado a otro, de los salvos a los condenados? No se puede. Entonces, ¿cómo iba a ir Jesús? Ahora, aquí dice que le testificaría a los del tiempo de Noé. ¿De dónde sacamos que se llevó a Adán y a David y a Abraham y a todos los que ni fueron del tiempo de Noé? ¿No? Cuando el catecismo dice que se llevó a nuestro padre Adán, ¿a dónde dice? Ahí sí no hay ningún versículo siquiera que se le parezca. Es que estaban en el seno de Abraham, pero que no es el cielo, que el seno de Abraham estaba abajo del piso. Bueno, ahí estamos frente a una interpretación literalista e ingenua. Todos los antiguos pensaban que cuando los muertos se mueren, valga la redundancia, se van para abajo. Desde el Mictlán de los aztecas hasta el Hades de los griegos. Porque el muerto es sepultado en la tierra. Y de alguna manera, cuando el universo se imaginaba en 3 niveles, cielo, tierra, infierno, pues ¿a dónde se iban los muertos? Pues para abajo del piso. No sabían que la tierra era redonda, ¿no? Pensaban que la tierra era como una mesa y abajo de la mesa pues estaba el lugar de los muertos. Entonces, en esta historia del lenguaje figurado del rico y Lázaro, sí se ilustra una dimensión como la imaginaban los antiguos, debajo del piso, pero realmente no quiere decir que el que se muere se va abajo del piso. ¿Por qué? Tengo que decir muchas cosas porque tengo poco tiempo, pero el alma no es material, ¿de acuerdo? Entonces el alma no necesita ir a un lugar, porque lo único que ocupa el lugar es la materia.
El alma no necesita un lugar, sino hablamos de una relación del alma. Ahora, abajo del piso, pues también es creación de Dios, ¿no? El subsuelo, todas las capas geológicas, hasta el centro de la tierra, ¿son creación de Dios o no? Sí. ¿Por qué iba a estar el infierno allí? No se trata de un aspecto físico. Es que en el centro de la tierra está caliente. Pues oiga, pero el sol está más caliente. Y las estrellas blancas son más calientes que el sol, pero millones de veces. ¿Por qué no es el infierno en alguna estrella lejana y esas verdaderamente calientes? No. Es una figuración, es un lenguaje figurado. La palabra infierno significa lo inferior, lo que está abajo. Y es la traducción al latín de la palabra Hades, que era el lugar de los muertos. Es la traducción griega de la palabra Seol, del hebreo del Antiguo Testamento. Entonces tenemos 3 palabras en 3 idiomas que significan lo mismo. Seol, Hades, infernos. ¿Y en español? En español puede significar 2 cosas. El sepulcro o la dimensión de lo que sobreviva a nuestro cuerpo. Depende de la época del texto del que estemos hablando. ¿Sí? Si estamos hablando de una época muy antigua, es solo el sepulcro. Si estamos hablando de la época donde ya se entiende que algo sobrevive de la persona a la muerte del cuerpo, puede significar esa dimensión. Pero entonces, si además se dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, la pregunta sería ¿cuándo? Si el verso 18 dice que fue resucitado por el Espíritu Santo. No dice que fue desencarnado entre su muerte y su resurrección. Dice Jesús fue vivificado en el Espíritu y por el Espíritu testificó. Entonces, no parece pues que estos versículos estén hablando de ninguna manera de que Jesús fue a una dimensión de los condenados. ¿A qué? Se queda la pregunta, ¿no? Alguien me decía una vez, bueno, es que cuando Jesús bajó a quitarle las llaves al diablo, y yo dije, espérame, ¿cuáles llaves? Porque el diablo, ¿qué llaves tiene? Y luego que Jesús tenga que ir a quitárselas, pues ¿de qué personaje tan poderoso estamos hablando, no? Pero además algo muy interesante, el diablo no está en el infierno. El diablo está aquí. Le está echando polvito para que se duerma usted, no oiga la predicación. De acuerdo con Apocalipsis, el diablo fue echado a la tierra y en la tierra es donde tiene la tarea de ponernos estas tentaciones, ¿no? No le pregunta a Dios al diablo allá en el libro de Job, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, dice. Fui a visitar ahí a los de Alhambra, de Tlaxpana, ¿no? Sí, porque el lago de fuego, que no hay que confundir, infierno significa simplemente el sepulcro o la dimensión antes del día del juicio. Pero el lago de fuego, que sí es un destino final y que puede ser también dimensión física, ese todavía no se abre. De acuerdo con Apocalipsis, los primeros que van a ser lanzados ahí son el diablo, el anticristo y el falso profeta. Si el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, entonces ¿dónde está ahorita? Pues aquí. Cuando el cristiano se imagina un diablo rojo con cuernos que vive en la lumbre así bien rico, qué rico está este calorcito, y un diablo que vive por allá abajo, pues ya se salió de la Biblia. Está aceptando, si no una caricatura, sí un sincretismo con el dios Hades o Plutón de los griegos y romanos. El diablo no es el rey del infierno, no vive en el infierno. Cuando el diablo sea echado al fuego eterno,
será para ser torturado, no para ser ningún rey, ni estar así bien rico en la lumbre. ¿Me explico? El diablo está aquí. Entonces eso de que Jesús le fue a quitar las llaves al diablo no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bueno, hay otros pasajes. Efesios 4. Los quiero citar, porque si no después se van a ir hablando mal de mí. Van a decir, es que en tal pasaje, ¿no? Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí está. Sí, pero ¿cuáles son las partes más bajas? Aquí sí hay una catábasis, pero en otro sentido. Que cantamos hace rato en el canto Christus Factus Est de Filipenses 2. Cuando dice que Él dejó su gloria y se humilló haciéndose humano, y como humano fue un esclavo, y luego murió de manera ignominiosa, vergonzante, deshumanizada, y fue sepultado. Eso significa que estuvo en lo más bajo. No está hablando aquí del infierno, ni menciona la palabra Hades, que Pablo conocía perfectamente. Lo que está diciendo es que Jesús se llevó cautiva la cautividad. Y ahí es de donde algunos se toman para decir, pues es que se llevó a los santos del Antiguo Testamento. Eso no dice aquí. ¿Usted encuentra santos del Antiguo Testamento por aquí? No sé por qué lo imaginaron así. Llevar cautiva la cautividad es una forma dialéctica de decir la negación de la negación o la muerte de la muerte, ¿no? Es decir, que la muerte ya no va a existir. Que la cautividad es atrapada y ahora lo que existe es la libertad. Cuando hacemos una doble negación, se convierte en afirmación. Doble negación es una afirmación. No es cierto que no vine. ¿Qué quiere decir? Que sí vine. Pues como en matemáticas, ¿no? Menos por menos, más. ¿Sí? Así, cautivar la cautividad es habernos redimido. No es que se estaba llevando a Adán y a David y a Isaac y a Jacob y a Isaías y todos ellos, ¿no? Porque ellos han estado siempre con Dios desde que murieron. ¿No lo dijo Jesús? Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Dios se sigue llamando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Otros dicen, se llevó cautiva la cautividad, es que llevaba a los demonios y el diablo así cautivos en entrada triunfal. Pues no se los llevó porque aquí andan todavía, ¿no? Entonces, lo que significa es que Él venció a la esclavitud en todos los sentidos, en la esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley, la esclavitud de la muerte, para darnos ahora la vida, la libertad, la verdadera sabiduría. Y por eso vamos a ir muy rápido al libro de Hechos, cuando Pedro está predicando. Bueno, es un libro que hemos estado estudiando, así que esto ya lo comentamos, solo es un repaso. En Hechos capítulo 2, dice el verso 24, al cual, es decir, Pedro dice que a Jesús, Dios levantó de la muerte, ¿se entiende? Verso 24, ¿sí? Sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús sufrió mucho para morir. A esto le llaman los dolores de la muerte. ¿Y cómo puede Pedro probar que Jesús es el Mesías? Tiene que probarlo con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que hablar de la resurrección del Mesías, o de lo contrario, ningún judío estaría obligado a aceptar esa enseñanza. Y entonces Pedro utiliza el salmo que leía al principio del culto, el Salmo 16, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra,
no seré conmovido. Si Jesús hubiese estado en el infierno de los condenados, ¿podría decir esto? ¿Veía al Señor siempre delante de mí? No, se supone que en el infierno no estamos viendo a Dios. Es una ausencia de Dios. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Lo que murió fue su cuerpo, ¿no? Jesús no tuvo que ser condenado. Claro, alguien podrá pensar, bueno, es que si yo merecía el infierno, Jesús tuvo que ir al infierno para pagar mi infierno, ¿no? Pero eso es otra vez ver el sacrificio de Cristo no desde el amor de Dios. Acuérdese que la razón de la muerte de Cristo, la razón fundamental, está expresada en el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. A veces hemos interpretado eso, ¿no? Tan enojado estaba Dios con el mundo que dijo, pues sí los quiero perdonar, pero con alguien me tengo que desquitar. Y entonces mandó a su Hijo y pum, 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 sobre él todo. Y entonces yo les decía, ¿y eso cómo se relaciona con la palabra perdonar? Vamos a suponer que Connie, aquí sentada al frente, me debe 1,000 pesos. Y yo le digo, te perdono, pero me los paga Abril. Y se los cobro a Abril. ¿Qué le perdoné a Connie? Pues no le perdone nada. Entonces, hay que ver la muerte de Cristo más como el amor de Dios, como su entrega suprema, amorosa. Cierto que nuestro pecado merece la muerte y merece el castigo, y que en las ilustraciones de la liturgia judía de la muerte de los corderos se entiende mejor que alguien tenía que morir por nosotros. Pero la razón más profunda es el amor divino. Y por eso aquí se habla del cuerpo de Jesús, y dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí dice mi alma en el Hades. Sí, pero si lo estamos leyendo ya, después de varios siglos de dualismo griego, es complicado. Puede usted ver otras traducciones y veremos que sería una buena traducción decir, no dejarás mi persona en la tumba. ¿Sí? No tenemos que necesariamente interpretarlo en la forma dualista griega. Bueno, hablar del dualismo griego influyendo al cristianismo por siglos me llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero solamente hay dos maneras de ver la relación con Dios. Como un cuerpo que no importa y un alma que es el verdadero yo y que la salvación es una salvación del alma, o la idea hebrea y bíblica de que yo soy el cuerpo y aunque soy cuerpo y alma, la salvación es de la persona entera. Y entonces aquí entendamos Hades como el sepulcro, como lo dice el Salmo 16, y el alma como la persona. No permitirás que tu santo vea corrupción. Hay una discusión si Jesús resucitó al tercer día, entendido como el viernes, al domingo, ¿no? Tercer día como un día sí, un día no. ¿No? Si alguien dice, yo me baño cada tercer día, quiere decir un día sí y un día no. ¿Jesús resucitó al tercer día en ese sentido? O como quieren los sabatistas, 3 días completos con sus 3 noches completas. ¿Cuál de las dos medidas de tiempo, no? Y entonces hay una discusión. Quienes se basan en Mateo 12 para decir, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así Jesús tiene que estar en la tumba 3 días y 3 noches. Pero la mayoría de los textos evangélicos hablan solamente de al tercer día. Y consultando algunos textos del Antiguo Testamento, hay muchísimos donde se habla del tercer día, pero solo voy a citar 2. El primero es cuando Abraham sale con su hijo Isaac para sacrificarlo. Y dice, y al tercer día vieron el monte Moria. Es decir, salieron un día, caminaron otro, y al siguiente llegaron al lugar del sacrificio. Más claro todavía, Levítico 7:17, donde dice que la carne de los sacrificios no se puede comer al tercer día. Si tú sacrificaste algo hoy,
Tal vez si queda algo todavía mañana, lo podrías comer, pero al tercer día, si lo comes, se te considera un pecado. Aunque era una ofrenda y era un sacrificio y se lo diste a Dios y te costó muy caro el borrego, si te lo comes al tercer día, ya es un pecado. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar y a preguntarnos en qué momento empieza la corrupción del cuerpo. Después de estas 48 horas, ya el cuerpo pasa del rigor mortis a una hidrólisis de las proteínas y empieza la descomposición. Y aquí el texto dice, no permitirás que tu santo se pudra. No va a entrar en descomposición. Si lo dejamos 3 días, como Lázaro, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué dijeron de Lázaro? Señor, pero si ya huele mal, ¿no? El texto dice que Jesús no se descompondría en su carne. Ahora, si Dios el Padre iba a cuidar de esa manera el cuerpo de Jesús, vuelvo al punto, ¿cómo podría entonces su alma estar en la condenación? Cuando leemos el libro de Jonás, la oración que hizo Jonás en el vientre del pez, es una profecía de la muerte de Jesús. Lean con cuidado la profecía de Jonás. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No parece, al menos no parece una doctrina clara, categórica, que Cristo haya ido al infierno, ni a sufrir, ni a predicarle a nadie, ni a quitarle las llaves a nadie, ¿no? Lo que parece más claro en la Biblia es que efectivamente Jesús, al someterse a las condiciones de lo humano, gustó la muerte. Dios murió. No murió porque había existido y dejó de existir. Ni murió, como dice Nietzsche, porque ya no necesitamos de Dios para establecer una ética y unos valores y un conocimiento. Dios murió porque se quiso hacer humano y como humano experimentó la muerte por nosotros. Pero lo más maravilloso es que cuando encomendó su persona al Padre, su último aliento, en la esperanza de la resurrección. Como dice en el verso, mi carne descansará en esperanza, dice el verso 26. Tengo por ahí el texto en griego, yo no sé si lo puedan poner en la pantalla. Me avisan si es que está. Entonces hemos puesto a este texto, a esta plática, catábasis y resurrección. O sea, si Jesús descendió a la tumba, si descendió a este mundo, a la condición más baja de humillación, eso es cierto. Pero ahora, saliendo de la tumba, porque el Padre a través del Espíritu Santo le levantó de los muertos, nos ha comprado, nos ha otorgado también la posibilidad, la garantía de que nosotros resucitemos. Ahí el texto que está en griego dice, Oti uk en catalepsis timsichin mu isadin udedosis ton osion su idin diaftoran. ¿Qué quiere decir? Es precisamente Hechos 2.27 o su equivalente del Salmo 16. Otiuk, porque no, en catalepsis abandonarás, tinsijin mu, la persona mía, isadin, en la tumba, udedosis, ni harás ton osion, que tu santo, su idin, vea, diaftorán, corrupción. Noten el verbo ver. ¿Se acuerdan que Pablo quedó ciego? Bar Jesús quedó ciego, que los misterios paganos ofrecían una sabiduría, un mirar más allá, y la verdad es que eran ceguera. Aquí Jesús no va a mirar la corrupción. ¿Qué es lo que va a mirar?
Dice el verso que sigue, el 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Lo que Jesús mirará son los caminos de la vida. Y Él mismo se constituye en nuestra vida. Cerramos diciendo que Pablo comprendió perfectamente la importancia de la resurrección. Me he encontrado muchas personas que estarían conformes si decimos que Jesús resucitó espiritualmente. Hablando de la muerte de Dios. Hay toda una corriente teológica de teólogos como Harvey Cox o Paul Van Buren que hablan de la muerte de Dios. Pero, ¿qué quiere decir para ellos la muerte de Dios? Que prediquemos el Evangelio en un lenguaje secularizado y que, por ejemplo, la resurrección la debemos entender solo como la nueva mentalidad que los discípulos tuvieron gracias a la muerte de Jesús. Pero no pueden aceptar que verdaderamente Jesús se levantó de la tumba. Ni la teología liberal puede aceptar eso, ni el esoterismo, ni el dualismo pueden aceptar que Jesús se levantó de la tumba. Los evangelios son muy claros. Jesús resucitó corporalmente. Una teóloga doctorada en una universidad europea me discutía así como con una frase que parecía sonar muy escandalosa. Pero es que la resurrección no es que se levanta un cadáver. Pues eso es la resurrección, que se levanta un cadáver. Y la pregunta, no solo con respecto a Jesús, sino con respecto a nosotros. Pero, ¿y vamos a resucitar con este cuerpo? ¿O nos van a dar otro? Con este cuerpo. ¿Sí? No nos pueden dar otro. Por ahí les compartí una capsulita de 7 minutos donde me están entrevistando en la tele, ¿no? Y yo les digo, si nos dan otro cuerpo, pues me están sustituyendo, no me están salvando. Yo no quiero otro cuerpo, yo quiero mi cuerpo. ¿Usted ama su cuerpo? Va a ser nuestro mismo cuerpo, el mismo cuerpo, pero no con los mismos defectos ni con las mismas capacidades. Eso es una buena noticia, ¿no? Ya no voy a estar tan arrugado. Ya no voy a estar tan pelón. Ni tan viejita, ¿no? ¿Por qué? Porque la resurrección del cuerpo es que Dios restaure en nosotros la plenitud de cómo Él nos quiso crear. Y la Biblia es muy clara, dice que veremos a Cristo porque seremos semejantes como Él es. Así que usted quiere saber cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado, estudie los pasajes donde nos relata al Cristo resucitado. Y así va a ser nuestro cuerpo. Pablo dice que este cuerpo, como es ahora, es como una semilla. Y nuestra muerte es como enterrar esa semilla. El resultado de haber enterrado la semilla es que brota una plantita. ¿Es la misma semilla? Sí, porque en la planta no hay nada que no estuviera ya en la semilla. Pero lo que pasa es que la semilla ha desplegado todas sus potencialidades. Yo voy a resucitar no como semilla que soy ahora con todas mis limitaciones. No va a resucitar nada que no esté ahora en mí, porque soy yo mismo quien va a resucitar. Pero de mí, en la resurrección, en el cuerpo inmortal, se van a desplegar todas las potencialidades que ahora quizá ni siquiera alcanzo a imaginar. Pero la muerte y la resurrección de Jesús es la garantía de que usted y yo vamos a resucitar. Cuando una persona amada muere, o usted está cerca de la muerte y se pregunta así muy sinceramente, muy internamente, ¿y de veras vamos a resucitar? Piense, si Jesús resucitó, está garantizado que yo voy a resucitar. Y me ha dado una garantía que leímos en Romanos 8:11 y que está también en la carta a los Efesios. El Espíritu Santo
Es el sello, es las arras, es el anillo que me ha entregado Dios como garantía de que voy a resucitar. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Ay, ¿usted tiene la garantía? ¿Cómo Dios no va a cumplir si ahora el cuerpo de usted es el templo del Espíritu Santo? Si la persona divina, que es el Espíritu Santo, es quien por su poder levanta un cuerpo muerto y lo vivifica, y Él vive en usted, ¿cómo usted no va a resucitar? Gracias a Dios por esa seguridad.